andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán de
amor del bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundando el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? En este domingo 24 de abril del año 2022, un saludo a cada uno de ustedes, a los que nos están mirando, a cada uno de los hermanos de la iglesia San Marcos, a los de la segunda iglesia, a los de Antofagasta, Santiago, Serena, un cariñoso saludo de su hermano Carlos Zúñiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para darle inicio a este culto del día domingo. Cierren sus ojos donde se encuentren. Señor Jesús, gracias te damos por tu amor, gracias Señor por tus misericordias, por tu bondad, por tu paz, Señor. Señor, te pido que en este día nos prepares, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibir de tu palabra a través de nuestro amado pastor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos bendices, Señor, y gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, para siempre. Amén. Hermanos, ya vamos a empezar. Un saludo de aquí, desde la familia Zúñiga Belis. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Cantaré de tu amor por siempre.
Bien, queridos hermanos, este es el momento que nosotros vamos a reconocer delante del Señor nuestras debilidades, nuestros pecados, aquellas acciones y pensamientos que no glorificaron a Dios. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para perdonarnos de todo pecado, dice la Biblia. El mismo apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Sin embargo, cada uno de ellos trae consecuencia a nosotros, pero recibimos el perdón del Señor. Es importante destacar esta realidad. Pero antes de orar confesando nuestras debilidades delante del Señor, quiero leer un texto que no trata directamente de confesión de pecado, pero revela una acción que la iglesia debe hacer siempre. La iglesia del Señor. En Hechos en el capítulo 2 y en el versículo 42 nosotros encontramos una realidad interesante, que una de las características de la iglesia es vivir en oración. Miren lo que dice el texto bíblico. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, una iglesia que quiere impactar la sociedad, una iglesia que quiere alcanzar personas, es una iglesia que permanece en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con los otros. Nosotros necesitamos mejorar esto cada día, y también las oraciones. Vamos a orar al Señor. Vamos a confesar nuestras debilidades. Ponga delante del Señor ahora su familia, su vida, sus amigos, personas que no conocen al Señor, y vamos juntos clamar la misericordia de Dios. Oremos. Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia, Señor. Y sabemos que tú conoces todas las cosas y tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, todas nuestras debilidades. Sin embargo, Señor, nosotros solo podemos venir ante tu presencia por los méritos de Cristo. Y es exactamente por los méritos de Cristo, Señor, que queremos entrar en tu presencia para confesar nuestros pecados, porque en Cristo, en aquella cruz, nosotros fuimos perdonados. Y ahora queremos confesar nuestra debilidad. También, Señor, recordando que anhelamos aquel día en que tú restaures todas las cosas y el pecado ya no nos afecte. Señor, límpianos como iglesia, como individuos, para a glória tuya y para a edificación de tu iglesia, y para que otras personas que no te conocen vengan a conocerte por la comunión de los santos que vivimos, por la doctrina de los apóstoles que practicamos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que nos limpies siempre de nuestras debilidades y pecados, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hacia la cruz, hacia la cruz yo voy, sufrir, participar, su reino a exaltar, mi Salvador, en la cruz mostró amor de Dios, el justo creador. En la cruz me llamó, gentilmente me llevó hacia él, sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor.
llamó, gentilmente me llevó hacia Él. Sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor. En la cruz me llamó, gentilmente me llevó hacia Él. Sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor. Hola, buenos días. Bienvenidos niñas, niños, familias, hermanos. Estamos muy contentos de comenzar este año con una nueva serie, con unas nuevas lecciones, en donde vamos a conocer los nombres de Dios, las características que Él tiene a través de los nombres que se le ha dado en la Biblia. Biblia que Él mismo escribió. Hoy corresponde que aprendamos el primer nombre que se le da en la Biblia, que es Elohim. ¿Qué significará? Para poder saberlo, vamos a ver primero estas imágenes. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra, y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor
para gobernar la noche, e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios: vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo: para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. ¿Vieron qué fantástico es nuestro mundo? Qué maravilloso, qué creativo, desde las cosas grandes, enormes como los mares, la tierra, esos animales tan grandes, pero también los insectos, las flores, las bacterias, tantas formas y colores diferentes. Y por supuesto, las creó Dios. Solamente Dios pudo hacer un mundo tan maravilloso, tan creativo. ¿Y saben lo que significa Elohim? Elohim significa el Altísimo. Nadie es mejor. Solo Él pudo haber creado todo el mundo que nosotros vemos y a nosotros mismos. A ver, ¿quién más crea? Supongamos, si fuéramos un cocinero, una cocinera, un chef, si nosotros fuéramos un chef, ¿qué crean los chefs? Comida, ¿cierto? Galletas, pasteles, almuerzos, muchas cosas ricas. Pero un chef, para poder crear, necesita materiales, ingredientes. Por ejemplo, avena, harina, cacao, azúcar o panela. Necesita ingredientes, ¿cierto? También necesita materiales para poder revolver todo y que quede delicioso. Y un chef puede crear, ¿cierto? Pero necesita ingredientes, materiales.
porque somos personas, ¿cierto? Y si fuéramos, por ejemplo, un pintor, una pintora, un artista que se dedica al arte pictórico, ¿qué necesitaríamos para crear? Necesitaríamos un lienzo, unos pinceles, por supuesto, espátulas, pinturas. Sin ellas no se puede crear nada, no se puede pintar. Una paleta para poder mezclar los colores y así pintar. Y podemos crear cosas hermosas, ¿cierto? Pero necesitábamos materiales, instrumentos, objetos para poder crear. En cambio, Dios, que es el Altísimo y que nadie es mejor que Él, creó todo el mundo de la nada. No tenía ingredientes, no tenía materiales, no tenía instrumentos, solo bastaba Él y su gran poder para crear todo el maravilloso mundo que vemos. Ese es el primer nombre que la Biblia le da a Dios, Elohim, el Altísimo. Nadie es mejor que Él, solo Él pudo haber creado el maravilloso mundo que conocemos. Entonces ahora los invitamos para que oremos y agradezcamos a Dios por todas las cosas hermosas que Él hizo para nosotros. Gracias Señor, gracias Padre, por el hermoso mundo que creaste para nosotros, con nosotros Señor. Gracias por nuestras mascotas, gracias por las plantas que podemos cultivar, gracias por los alimentos, gracias por nuestros amigos, nuestra familia y todo lo bello que tú hiciste. Te pedimos que nos enseñes a valorar y amarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana con otro nombre que la Biblia otorga a Dios. Nos vemos. Chao, chao. Continuar con nuestro culto de este día domingo, vamos a invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 21, de los versículos 23 al 32. Y vamos a leer, busquen en sus Biblias entonces para que podamos todos juntos leer. A la cuenta de 3, leemos todos juntos. 1, 2, 3. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no creéis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien, vamos a orar entonces para dar paso a la meditación de esta palabra. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra, gracias por poder tener acceso a ella, Señor. Te pido que tú dirijas la meditación de esta palabra, Señor, que tú mediante tu Espíritu Santo puedas mover nuestro corazón, nuestras mentes,
para poder comprenderla, Señor, y aplicarla, Señor, a nuestra vida. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas de la Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó, nuestra querida iglesia. En realidad nosotros podemos decir que la iglesia somos nosotros todos, pero como el Señor nos ha dado este templo físico para reunirnos, nosotros nos amamos los unos a los otros y también tenemos un cariño especial con aquel lugar que Dios nos dio para reunirnos. La gracia del Señor sea con cada uno de vosotros, queridos hermanos, en esta mañana. Nuestra meditación bíblica de esta mañana, como ya fue leído el texto en Mateo capítulo 21 de los versículos 23 al 32, tiene algunas lecciones muy importantes para nosotros. El Señor con su gracia nos ayude, el Señor con su gracia nos bendiga. Y hagamos una breve, muy rápida oración, solo clamando al Señor que Él nos bendiga. Señor Jesús, cada uno de los hermanos ahora en sus casas han apartado este tiempo para ti, Señor. Tu palabra nos dice que debemos apartar el domingo para el Señor, para el descanso y para la adoración y el reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de ti, Señor, que eres tú quien guarda y cuida nuestra vida. Te damos gracias por ello y pedimos, Señor, que esta meditación de tu palabra desafíe nuestro corazón a la obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, el texto de Mateo cuenta una historia que generalmente poco se habla de esta historia, pero vamos desde el inicio hablando primero de la autoridad de Jesús. Mateo capítulo 21, del versículo 23 a 32, pusimos el título de nuestra meditación, la autoridad de Jesús y un mundo dividido. La autoridad de Jesús y un mundo dividido. O podríamos decir, y el mundo dividido. Bien, en este capítulo el Señor Jesús cuenta tres parábolas. No necesariamente en este capítulo 21, sino que la tercera va en el capítulo 22. Pero el Señor cuenta estas tres parábolas para ilustrar y para responder lo que Él dijo que no iba a responder directamente a los principales sacerdotes, que era preguntando con qué autoridad el Señor había entrado a purificar el templo, como vimos en la semana anterior. Y el Señor hace esta purificación del templo y obviamente los sacerdotes quedan molestos con aquella actitud de Jesús y quieren saber con qué autoridad el Señor había realizado aquella purificación del templo. Y es interesante que esta explicación del Señor tiene que ver con una especie de exigencia que los principales sacerdotes creían que tenían derecho de hacerla. ¿Por qué? Porque ellos eran, entre comillas, los responsables por la vida espiritual del pueblo de Israel. Ellos eran los líderes religiosos de aquel pueblo. Y ellos tenían sus propias dificultades, tenían sus propios prejuicios. Y cuando ellos ven que el Señor Jesús llega y con autoridad purifica el templo y nadie le puede contestar o decir alguna cosa al Señor, ellos quedan preocupados con esto y quieren hacer la pregunta a Jesús y dicen, ¿con qué autoridad entonces tú haces estas cosas? El Señor hace ahí una referencia al ministerio de Juan el Bautista y les pregunta, les devuelve la pregunta a aquellos líderes religiosos diciendo, ok, ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago estas cosas, entonces yo les voy a hacer una pregunta también. Ustedes me contesten, ¿el bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios? Ahí el Señor Jesús le dice, si ustedes me responden esta pregunta, yo les responderé la que me hacen ustedes. Y obviamente en aquel momento aquellos líderes percibieron que el Señor Jesús conocía muy bien la intención del corazón de ellos. Y como ellos se vieron pillados en su propia perspicacia, ellos deciden decir, no sabemos. Porque ellos evalúan. En el texto dice que ellos evalúan. Si nosotros hablamos que es de Dios, Él va a decir, entonces, ¿cómo no creen lo que yo estoy hablando? Y si nosotros decimos que es de los hombres, la multitud que está escuchando no va a presionar a nosotros. Entonces, nos queda decir que no sabemos. Entonces Jesús le dice, ok, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad realizo estas cosas.
¿Por qué Jesús hace referencia al ministerio de Juan? ¿Por qué Jesús hace referencia al bautismo de Juan? Porque tanto Juan cuanto Jesús estaban bajo la misma autoridad del Dios Padre, creador de todas las cosas, ejecutando el plan de redención, esta conformación de la nueva humanidad que va a reinar con Cristo eternamente. Y este proyecto de Dios era incomprensible a aquellos líderes religiosos. Y ellos habían rechazado el ministerio de Juan, habían rechazado a Juan incluso, y no solamente su ministerio, y todo lo que Juan el Bautista había hecho. Y entonces Jesús hace referencia y honra acá incluso el ministerio de Juan, el trabajo de Juan de obediencia al Señor, y ellos quedan sin palabras. Queda claro para ellos, para aquellos líderes religiosos, que el Señor conocía intenciones y las intenciones del corazón de ellos. Y luego deciden contestar la pregunta del Señor como no sabemos. Y sin embargo, una cosa importante acontece aquí. ¿Qué cosa? Es que aunque el Señor Jesús le dijo que no iba a contestar, como en realidad no contestó directamente la pregunta de ellos, pero el Señor Jesús le entregó una respuesta que revelaba la dureza del corazón de aquellos que decían ser religiosos. Y el Señor, no contestando directamente, el Señor le contó 3 parábolas que iba a hacer con que aquellos hombres comprendieran que Jesús estaba hablando de ellos. Que Jesús en realidad estaba hablando de ellos. Entonces, esta dureza de corazón de aquellos hombres permiten que ellos sean reprendidos, entre comillas, por las parábolas que Jesús les cuenta. Y en otras palabras, Jesús les estaba enseñando a aquellas personas que ellos no podrían aprender nuevas cosas sobre el reino de Dios cuando en realidad no habían aprendido las primeras. Y si ellos no habían aceptado el ministerio de Juan, no tenían nada que aprender del ministerio de Jesús, porque ambos estaban simplesmente bajo la misma autoridad del Señor. Aquellos líderes habían rechazado la doctrina de Juan y por ello no estaban preparados para aprender cosas nuevas del Señor Jesús. Y en realidad, Juan incluso estaba bajo la autoridad del mismo Cristo, del mismo Jesús, que ahora estaba delante de aquellos líderes. Importante destacar esto. Y cuando Dios hace su proyecto de redención, y cuando Dios hace la cosa, la hace de manera perfecta. Entonces, antes de hablar directamente de la autoridad de Jesús, recordemos el origen de la división en el mundo. Siempre he dicho que en el mundo hay 2 grandes grupos de personas. No hay una tercera opción. Solo hay aquellos que aman y sirven al Señor, y hay aquellos que no sirven al Señor y rechazan al Señor. Rechazan el mensaje bíblico, rechazan la autoridad de la iglesia, rechazan la autoridad del Señor Jesús, rechazan incluso la obra de Cristo en la cruz. Y es interesante que incluso personas que se dicen religiosas, cuando Dios creó el mundo y todo lo que en ellos hay, cuando Dios creó todas las cosas en secuencia, Dios creó el hombre y Dios puso al hombre en un jardín en el Edén para cuidar y labrar el jardín. Y es interesante que en este momento, cuando Dios creó todas las cosas, solo había un grupo de personas. No había lo que tenemos hoy, 2 grandes grupos de personas, sino un solo grupo de personas. Aquellos que honraban a Dios, obedecían a Dios, servían a Dios, conversaban con Dios, estaban en comunión con Dios. Después de aquel pecado de Adán y Eva, inicia esta división. 2 grandes grupos de personas comienzan a crecer en el mundo. Los que honraban a Dios y servían a Dios.
estes dois grupos de pessoas passaram a existir no mundo, os que obedeciam a Deus e os que não obedeciam a Deus, os que tinham a Deus como Senhor e os que não tinham a Deus como Senhor, pois o que hizo o ser humano en el Edén, en este paraíso que Deus lhe puso e que Deus lhe deu ordens e que eles tinham a Deus como Senhor, o que hicieron eles al desobedecer a Deus foi que nesta desobediência eles deixaram de servir a Deus e eles começaram a tomar outra direção. E a direção que eles tomaram foi deixar de escuchar a voz de Deus e escuchar a voz de Satanás. Deixar de servir a Deus e começar a servir a Satanás. Deixar de ter a Deus como Senhor e ter a Satanás como seu Senhor. A grande diferença é que aquele novo Senhor de los hombres era um Senhor opressor, mentiroso, enganador, é o padre de la mentira, como diz no final do texto bíblico em Apocalipse. E o homem quedou com esto apartado del Deus bondadoso, misericordioso, com graça, com comunhão, sem mentira. E o homem, aparte de quedar lejos, estava impossibilitado de acercar-se a um Deus santo, todo-poderoso, porque o homem agora estava bajo pecado, estava contaminado com pecado. E então, que luego de ter esta perspectiva, o homem começa a viver esta divisão. O mundo começa a estar dividido. Lo que hizo el ser humano foi permitir esta divisão no mundo, de aparecer dois grandes grupos de pessoas, os que amam ao Senhor, os que rechazam ao Senhor. E vamos ver mais adelante algumas outras coisas que a Bíblia menciona, que nos deixa claro esta ideia de la divisão deste mundo em dois grandes grupos de pessoas. E aqui hablo del mundo personas. Como o Senhor, para resolver este problema, usa a pessoa de Cristo que está no plano de redenção eterno del Senhor. E é interessante. Por supuesto que o Senhor Jesus é Deus bondadoso e misericordioso, e naquele entonces, delante de aqueles líderes, estava mostrando simplesmente, como já dijimos na semana passada, quem ele era realmente, haciendo aquela purificação do templo e agora recebendo estes questionamentos de aqueles líderes. Pero volvendo especificamente ao texto aqui, que leímos nosotros, quando nosotros vamos a este texto, encontramos que ele entra no templo e hace a purificação do templo, e obviamente em seguida aquelas pessoas começam a hacerle perguntas ao Senhor. Quando ele vino ao templo, os principais sacerdotes, diz o versículo 23, e os ancianos del pueblo se acercaram a ele mientras ensinava e dijeron, ¿con que autoridade? Primeiro, tem um detalhe interessante aqui. Jesus estava ensinando no templo e aquelas pessoas entram, interrompem o que estava fazendo o Senhor para fazer uma pergunta sem a mais mínima autoridade, sem a mais mínima preocupação de que estavam interferindo em um momento de enseñança, de alguém que estava falando, e eles interferem e fazem esta pergunta ao Senhor. O Senhor tranquilamente les responde e lhe devolve a pergunta, e obviamente eles não sabem contestar a pergunta, e sabiam, pero não queriam contestar, porque se iam a ver derrotados delante do Senhor, com a sabedoria do Senhor, então se callam, dizem que não sabem, pero em seguida o Senhor disse, não vou então também a dizer com que autoridade isto, pero lhe vou a dizer uma coisa. E aí o Senhor Jesus primeiro conta a história de um homem que tinha 2 hijos e dijo, hijo, al primeiro, ve a la viña trabalhar hoje. E ele disse, que coisa? Então, é interessante que nós veamos esta realidade acá. Se você toma o texto, quando o Senhor Jesus, aí no versículo 28, disse, ¿qué os parece? Um homem tinha 2 hijos, e acercando-se al primeiro, dijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrependido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió y dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. El primero dijo que no iba, pero enseguida fue. El otro dijo, no voy. No quiero.
Interesante que el Señor Jesús, al mencionar estas palabras, aquellos hombres al principio quedan un poco confundidos, pero luego ellos van a comprender que Jesús estaba hablando de ellos mismos. Y aquí hay una lección preciosa para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que amamos al Señor, que adoramos al Señor por esta obra de Cristo. Es que una de las razones por que el Señor permite a aquellos falsos líderes que le hagan preguntas, que evalúen su vida, que examinen su vida y ministerio, es que Jesús es el Cordero de Dios. Juan había dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y observen, hermanos, el paralelo que hay aquí entre esta enseñanza del Señor Jesús y aquello que acontece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el Cordero por el pecado era ofrecido, el texto bíblico de Éxodo, capítulo 12, versículo 5, e também de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, disse que aquele cordeiro devera ser examinado, evaluado, e não deveram encontrar naquele cordeiro nenhuma mancha e nenhum defeito, nenhum problema. E obviamente aqui está delante de aquelas pessoas, delante de aqueles sacerdotes, o Cordeiro de Deus. E é por isso que o Senhor se permite ser questionado, investigado, evaluado. E, obviamente, em muitíssimas outras ocasiões no texto bíblico encontramos que estas pessoas investigavam, evaluavam e questionavam ao Senhor Jesus, tentando encontrar nele alguma falha, algum erro, alguma mancha. E nunca lo puderam encontrar. E se lo hubieran encontrado, Jesús no podría haber sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no hubiera podido ser el Cordero de Dios que perdona nuestros pecados, el pecado de su pueblo. Y es por esto que para mí es maravilloso lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, permitiendo que aquellos sacerdotes que eran los responsables para delante del culto y por la espiritualidad de las personas, evaluar al Cordero, aunque ellos estaban haciendo sin saberlo. El Cordero de Dios fue encontrado sin mancha, sin defeito, sin falla, e por esto foi aprovado por Deus para em aquela cruz perdonar nossos pecados, porque foi o Cordeiro sem mancha, sem defeito, sem problemas. Que maravilhoso é pensar nesta realidade. O Senhor Jesus cumpriu todas as exigências del Padre para ser el Cordeiro de Deus que quita de nuestra vida os pecados que nos condenavam. Absolutamente interessante. O que significa dizer que os fariseus, os hipócritas, os falsos líderes do tempo de Jesus fizeram todo tipo de prova tentando encontrar falhas no Senhor e não puderam nunca encontrá-la. E como já dije, se lo hubiera encontrado, él no hubiera podido ser el Cordero de Dios. Es con que usted mire 1 de Pedro 1:19 y Éxodo 12, versículo 5. Por lo mismo, la autoridad de Jesús, aquella que estaba siendo cuestionada por aquellos líderes, la autoridad de Jesús viene desde el cielo, no de los hombres. Y pasaba lo mismo con el ministerio y la vida de Juan el Bautista. Tenía la misma autoridad que venía desde el cielo y no de los hombres. Y es interesante que aquella respuesta de Jesús, aquella historia que cuenta Jesús, el Señor está enseñando no solo a aquellos líderes, sino que a nosotros también hoy, de que el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que su autoridad viene desde el cielo, que incluso su autoridad está basada en esto, de que en Él no fue encontrado ninguna mancha, ningún pecado, ninguna falla. Pero volvamos al texto. Volvamos aquí al texto, específicamente en esta historia que el Señor Jesús cuenta de que había un hombre que tenía 2 hijos y él dice al primero, ve, y ¿cuál es la respuesta? Entonces el primero dice, no quiero,
pero después arrepentido fue. Arrepentido fue. El segundo dijo, no voy. Y es interesante. Pensemos un poco acá sobre cómo en realidad el Señor Jesús está diciendo algo que tiene mucho que ver con nosotros hoy. Nosotros muchas veces hacemos estas cosas. Le cuento un ejemplo. A las personas que a veces se sienten que están pasadas de peso y que quieren adelgazar, que quieren bajar de peso, ellos van al gimnasio de repente y hacen un presupuesto de cuánto va a salir las mensualidades del gimnasio y piensan consigo mismo, no, yo quiero bajar de peso, entonces lo que voy a hacer, voy a comprar una trotadora porque ahí yo no tengo que pagar al gimnasio, yo lo tengo en la casa y ahí voy a hacer los ejercicios y voy a bajar de peso. En su cabeza, en su corazón, en su mente, en realidad él quiere hacer aquello. Él quiere hacer aquello, pero de un mes adelante, él ve que aquella trotadora está sirviendo para colgar ropas y otras cosas y que ya no sirve para aquel propósito. No es que aquella persona estaba mintiendo a sí mismo, sino que él estaba diciendo, sí, yo quiero. Pero no fue lo que realizó. Y es interesante que nosotros podríamos utilizar varios otros ejemplos en este sentido. A veces nosotros soñamos con cosas, queremos cosas y decidimos en nuestra mente que aquello vamos a hacer. Pero cuando comenzamos a trabajar en aquella dirección, notamos las dificultades, los obstáculos y muchas cosas y se desiste. Y no es porque lo que estaba en el corazón era mentira. Había deseo sincero de hacer aquello. Y es interesante que aquí lo que el Señor Jesús nos está enseñando era reprochando y reprendiendo de manera indirecta a aquellos líderes que le estaban haciendo preguntas. Y en realidad pensamos que vamos a hacer algunas cosas, queremos hacer, pero en la mayoría de las veces no lo hacemos. Por lo tanto, la pregunta de Jesús en el texto sigue. ¿Cuál de aquellos dos hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de aquellos dos hijos hizo? Aquellos líderes no pudieron contestar la primera pregunta de Jesús y tampoco pudieron contestar de manera adecuada esta. Pero ellos dicen, sí, no, aquel que fue, aquel primero. Y ahí el Señor Jesús cuenta esta parábola para ilustrar que en realidad el Señor estaba hablando con ellos. Y con esta parábola Jesús quería enseñar sobre la hipocresía de los mismos sacerdotes que lo estaban cuestionando. Y lo que decía el Señor era, si ustedes no pudieron creerle a Juan y en su ministerio, no podrán creer en lo que estoy haciendo. No podrán creer que yo soy el Cristo, el Mesías, que tengo la autoridad concedida por el Padre para pastorear a aquellos que se rinden al amor de Dios. Para ser el Señor bondadoso de aquellos que se rinden en el amor de Dios, de aquellos que dejan de pertenecer al otro Señor para pertenecer al único Señor bueno y verdadero, que es el Señor Jesús. Otra vez acá en el texto encontramos a los dos grandes grupos de personas que aparecen en el mundo, los que creen en Cristo como el Redentor, como el Salvador, y los que simplemente no lo creen y rechazan. La realidad era que Jesús estaba quitándoles las máscaras a los que le estaban cuestionando. Y quería decir en los versículos 31 al 32 del texto que los pecadores, publicanos y rameras entrarían en el reino de Dios delante de aquellos que se consideraban líderes religiosos y que se consideraban incluso mejores que los otros. En otras palabras, los que no iban a obedecer, los que no serían llamados por el Padre desde la perspectiva de los judíos, aquellos que estaban afuera, que no iban a obedecer, al percibir quién los estaba llamando, manifestaban arrepentimiento y iban a la obediencia a Cristo y seguían al Señor, mientras que los que cuestionaban la autoridad de Jesús estaban quedando afuera. Porque el versículo 32, 31 y 32, el Señor dice,
De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces Jesús ilustra exactamente que en el capítulo 9 de Mateo el Señor también habla de esto, de que los pecadores, los publicanos iban delante de los religiosos porque ellos no estaban cotados, no estaban llamados, pero al recibir la voz del Señor, arrepintieron de sus pecados y fueron y obedecieron y siguieron al Señor. Y aquellos líderes religiosos, aún estando adentro de aquellos que debieron ser los de la obediencia, ellos estaban rechazando la gracia de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús está enseñando. Entonces, es importante que nosotros pensemos acá. Pensemos un poco en esta realidad que les voy a decir. Qué triste debe ser para una persona que está con dificultades, que está en luchas, tiene necesidad financiera y necesita de un trabajo, y de repente le hace entrevista, entrega currículums y todo, y de repente él sabe de la noticia que casi consiguió el trabajo. Qué triste, yo casi conseguí el trabajo. Qué aburrido es para una persona casi tomar el avión, pero llegó tarde y se quedó en el aeropuerto. Qué triste es para otras personas casi sobrevivir a un accidente cualquiera y dejar la familia. Casi logró, pero terminar hundiéndose en dificultades, enfrentando la misma muerte. Y sin embargo, lo más terrible será para cada persona en este mundo el casi haberse convertido al Señor. Lo más terrible para muchas personas de este mundo va a ser esto, el casi haberse convertido al Señor, habiendo estado muchas veces incluso adentro de la iglesia, habiendo estado muchas veces en las celebraciones de la iglesia, habiendo estado muchas veces en las liturgias de la iglesia, celebrando al Señor, pero casi se convirtieron, solo casi se convirtieron al Señor. Y es interesante, qué terrible será este casi convertirse, porque va a terminar muy complicado, porque el casi convertirse al Señor está perdido eternamente. Exactamente. Terminar en el lago de fuego por la eternidad. Muchas personas dicen que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Y también podríamos decir que el infierno va a estar lleno de casi cristianos. Que el infierno va a estar lleno de casi cristianos. Tenga cuidado, usted que me escucha ahora, de no ser un casi cristiano, ya que ser casi salvo es seguro de estar completamente perdido. Esto era lo que el Señor Jesús estaba enseñando a aquel grupo de personas. Una referencia directa del texto es que la viña que Jesús está hablando aquí representaba al pueblo de Israel. Y los dos hermanos que el Señor Jesús está hablando aquí representaban a dos clases de personas, como he dicho siempre, dos grandes grupos de personas. Los religiosos hipócritas y los publicanos y pecadores. ¿Quién eran los publicanos? Personas malas que cobraban impuestos más allá de lo que debieran. Eran personas que recibían concesión de Roma para cobrar una determinada cantidad de impuestos en una ciudad. Y ellos pagaban de su bolsillo aquella exigencia de Roma, pero luego enseguida iban y cobraban en aquella ciudad cuanto ellos querían, porque tenían el permiso legal de Roma para hacerlo. Y los pecadores, Jesús menciona muchísima gente en este grupo de pecadores. Y son a estas personas que no estaban aptas, que al principio dijeron no al Señor Jesús, pero después, escuchando la voz del Señor, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Jesús como Señor. Y es por esto que Jesús está diciendo que estas personas entrarían en lugar de aquellos que estaban cuestionando la autoridad del Señor y el ministerio del Señor.
Hay muchos otros textos bíblicos que pueden destacar esta realidad de dos grandes grupos de personas. En Mateo, nosotros encontramos los que están a la derecha de Jesús y los que están a la izquierda de Jesús. En Apocalipsis encontramos los que están en el libro de Jesús y los que no están en el libro de Jesús. Aún en Apocalipsis encontramos los sellados de Dios y los que no son sellados del Señor. Y varios otros grupos. Vemos como en el domingo pasado, aquellos que claman Hosana, que significa sálvanos Señor ahora, y los que simplesmente criticaban a Jesús y querían prenderlo y querían matarlo. Y todo lo que se ha mencionado cabe que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. Con todo esto que mencionamos, cabe a nosotros hacernos una pregunta. ¿De qué lado estoy yo? ¿O a qué grupo pertenezco? ¿De los casi cristianos? ¿De los que aman al Señor o de los casi cristianos? ¿De los que sirven al Señor o de los que rechazan al Señor? ¿De los que se entregan al servicio en la comunidad que pertenece al Señor o de aquellos que simplemente se esconden y no obedecen al Señor? Los que no manifiestan arrepentimiento como en el mensaje de Juan. Es interesante de qué lado estoy. Los que no manifestaron arrepentimiento con el mensaje de Juan no lo harán por el mensaje de Cristo, pues ambos están bajo la misma autoridad del Padre. Ambos están bajo la misma autoridad del Padre. Entonces, la pregunta era esa: ¿quién obedeció al Padre? Versículo 28 al 32. Y quien obedece al Padre es aquel grupo de personas como aquel hijo que antes no estaba apto, que antes no era llamado, que antes negaba al Señor, pero ahora arrepentido de sus pecados, sirven y aman y obedecen al Señor. ¿De qué lado está usted? Entonces nosotros dividimos el texto solamente en dos partes: la autoridad de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero sin mancha que quita nuestros pecados. Luego nos identificamos con qué grupo de personas de esta pequeña historia que contó Jesús sobre un hombre que tenía la viña y envió a su hijo. La viña era el pueblo de Israel. La viña era el pueblo de Israel. Los publicanos y pecadores son aquellos que se rinden al amor de Dios. Y los otros que no van, que no hacen, son los líderes religiosos, los hipócritas, los fariseos y sacerdotes. Entendiendo esta realidad, hermano, solo quiero repetir la pregunta en esta mañana: ¿a qué grupo pertenece usted? Y si usted no pertenece todavía a aquel grupo de los que clamaron Hosana al Hijo de David, que quiere decir Señor, sálvanos ahora, existe el momento de que usted se rinda al amor de Cristo y confese a Jesús como Señor. Que Dios con su gracia nos bendiga. Que Dios con su infinito amor derrame bendición sobre nosotros para hacernos parte de este grupo de personas que un día reinarán eternamente con el Señor, en el nombre de Jesús. Señor, suplicamos tu favor, manda un avivamiento que haga sentir tu presencia aquí. Señor, no te tardes en venir, avivar el corazón, concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Señor, suplica
suplicamos tu favor. Manda un avivamiento que muestre el poder de la resurrección. Señor, ven, visita tu Israel, los que son de tu grey. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Señor, suplicamos tu favor. Manda un avivamiento que haga brillar a tu iglesia otra vez. Señor, purifica nuestro ser de toda vanidad. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Amén. Bien, hermanos, mi querida esposa, la Rosángela, que siempre me auxilia con las grabaciones, justamente hoy día está en clase en este momento y por eso estamos haciendo las grabaciones para este culto de adoración al Señor de manera solo, o sea, sin el auxilio que es absolutamente importante de mi esposa. Por eso queremos también agradecer a Dios por esta instancia de poder participar de este momento de adoración, pero en este momento es aquel momento, nuestra iglesia San Marcos, que nosotros oramos los unos por los otros y también oramos por nuestra iglesia para que el Señor nos bendiga como iglesia. Ponga ahora delante del Señor las personas que usted quiere interceder por ellas de todas las maneras, pero también ponga aquellas dificultades que usted tiene, aquellas luchas que usted tiene. Hermanos, amigos nuestros que están con dificultades en todas las áreas de la vida. Personas que están enfrentando un estrés laboral muy complicado. Personas que están con tendencia de depresión. En este momento, oremos los unos por los otros. Que el Señor, con su gracia, nos bendiga siempre. Hemos visto los milagros del Señor en medio de nosotros por medio del ministerio de oración. Pero queremos ver aún más, de manera mucho más efectiva, este mover de Dios en medio de su iglesia. Oremos, hermanos. Señor Jesús, tu gracia es soberana, tu amor es infinito, Señor. Y nosotros te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Sin embargo, Señor, ahora en tu presencia nosotros queremos poner, Señor, en tu trono todas nuestras súplicas por amigos, familiares, por nosotros mismos, por la iglesia. Que podamos vivir siempre firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, Señor, pero también en una vida de oración en tu presencia. Te damos gracias por estos privilegios que tenemos y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que en tu soberanía, Señor, tú responda a cada uno de los hermanos que ahora claman a ti, de tal manera que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de ellos. Pero responde, Señor, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y, Señor, que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre y que la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, queridos hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.
que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y haga su rostro resplandecer. Y que tenga sobre ti misericordia.